La clase pasada hablábamos sobre algunos ya tipos de tumores ováricos, específicamente referente a quísticas. Hablábamos sobre el quiste simple y el ovario poliquístico. Bien, vamos a ahondar un poquito en otros temas referentes a tumoraciones benignas ováricas. ¿Ok? Dentro de las cuales tenemos tumoraciones ováricas quísticas, como ya lo habíamos platicado un poco, o nos habíamos como que embarrado un poquito de los temas, ¿ok? Las tumoraciones ováricas quísticas. Prácticamente la mayoría de los tumores ováricos, tanto benignos como malignos, son de naturaleza quística. Quiere decir que casi todos los tumores que encontremos van a tener en un inicio una, digamos que presencia de un quiste. Recuerden que algunas de ellas incluso se pueden malignizar. ¿Okay? La mayoría de ellos quedan como benignos, pero sí puede existir la malignidad o la malignización, perdón, de estos quistes. La frecuencia de los quistes ováricos varía muy poco con la demografía de los pacientes y es del 5 al 15%. Entonces, prácticamente los quistes se van a dividir, o los tumores quísticos se van a dividir en aquellos que derivan de un crecimiento neoplásico. ¿Okay? Y a estos se les va a llamar neoplasias ováricas quísticas. Y aquellos creados por una alteración de la ovulación normal, o sea, los quistes ováricos funcionales. Cuando nosotros hablemos de que su origen es neoplásico, se llamarán neoplasias ováricas quísticas. Cuando hablemos de que funcionan, de que hormonalmente todo está correcto, entonces se llamarán quistes ováricos funcionales. La patogenia. ¿Qué sucede? La angiogénesis, recuerden que angio es vaso y génesis es origen. Entonces, la origen de los vasos, de los nuevos vasos, es un componente esencial tanto de la fase folicular como de la lútea del ciclo ovárico. Nosotros ya conocemos las fases del ciclo ovárico. Recordando que la fase folicular es aquella que se encarga por la maduración del folículo y que prácticamente es FSH quien está gobernando esta fase, ¿ok? Y hablando de la fase lútea del ciclo ovárico, estamos hablando de cuando el cuerpo lúteo se transforma, o bueno, se forma, perdón, el cuerpo lúteo, y además que se rompe, a partir de esta empieza a romperse LH, cuerpo lúteo. La hormona LH lo que hace es romper el folículo y permitir la salida del ovocito, ¿ok? Y después de ello, entonces, el cuerpo se convierte en cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Bien, entonces, independientemente de la explicación que les acabo de dar en breve del ciclo ovárico, entonces, la angiogénesis participa en diversos trastornos ováricos, como la formación de quistes foliculares, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de hiperestimulación ovárica, y neoplasias ováricas benignas y malignas. Prácticamente, digamos que angiogénesis es la que va a permitir la formación de cualquiera de estos mencionados. La mayoría de las mujeres con quistes ováricos carece de síntomas. Cuando existen, esto ya lo platicamos en quiste ovárico simple, lo platicamos precisamente y decíamos que solo pueden incluso, por ejemplo, el celoma llegar hasta medir 20 centímetros. ¿Por qué? Porque la paciente no presentó síntomas hasta que ese tumor creció a tal grado que obviamente invadió alguna región y entonces es cuando muestran dolor. Bueno, pues entonces, cuando llegan a mostrar dolor, prácticamente este es vago, o sea, quiere decir que no es ni tan fuerte ni tan específico, ni se presenta en una sola región, sino que es vago, ¿ok? El dolor cíclico con la menstruación sugiere la posibilidad de endometriosis y de un endometrioma. El dolor intermitente puede reflejar el inicio de una torsión ovárica. ¿Qué es una torsión ovárica? Que prácticamente donde está la trompa de Falopio, recuerden que al lado está, al final de la trompa de Falopio se encuentra el ovario y puede realizar un giro el cual esté prácticamente, pues sí, como lo dice, una torsión y no permita la irrigación y además el dolor es intenso, ¿ok? Mientras que el dolor agudo e intenso indica torsión con isquemia ovárica resultante. Al momento de torcerse, lo que va a hacer es que no permita la circulación, como se los acabo de decir. Tejido que no tenga circulación adecuada
va a sufrir una isquemia, ¿ok? Y aquí el dolor es sumamente fuerte, el dolor es muy intenso y es agudo, quiere decir que es de momento. Otras causas del dolor agudo son rotura del quiste o absceso tubárico. Lo platicamos cuando vimos también celoma. Esos quistes pueden incluso crear abscesos y un absceso obviamente es una proliferación celular bacteriana, ¿ok? Lo que quiere decir que hay una secreción purulenta, pus, infección, ¿ok? Entonces cuando se encuentra un absceso hay dolor. O cuando incluso el mismo quiste se rompe, entonces hay dolor. ¿Cómo encontramos el diagnóstico de estos? Muchos quistes ováricos son asintomáticos, como ya lo hemos platicado, y se encuentran por hallazgo, quiere decir de forma accidental, durante tal vez una exploración ginecológica de rutina o al realizar estudios de imagen por alguna otra indicación. Los hallazgos pueden variar, pero por lo general las tumoraciones típicas se mueven, quísticas, no dolorosas y se encuentran a un lado del útero. ¿Por qué? Porque al lado del útero se encuentran digamos que saliendo del útero las trompas y al término de estas los ovarios. ¿Por qué estamos haciendo mención? La GCH o la conocida gonadotropina coriónica humana nosotros ya lo sabemos, que cuando hablamos de gonadotropina coriónica humana beta, prácticamente es un marcador del embarazo, ¿ok? Pero puede detectarse un embarazo ectópico o un cuerpo lúteo del embarazo. Con menos frecuencia, la gonadotropina coriónica humana beta sirve como marcador tumoral en la definición de las neoplasias ováricas. ¿Qué significa esto? Cuando se tenga un tumor en el nivel de ovario, también puede haber una detección de gonadotropina coriónica humana. También vamos a tener marcadores tumorales que nos van a servir para el diagnóstico. El antígeno de cáncer 125, CA125, es un determinante antigénico en una glucoproteína de alto peso molecular. Funciona como marcador tumoral. Su concentración sérica con frecuencia se eleva en las mujeres con cáncer ovárico epitelial. Entonces, si tengo yo dudas, si sospecho de que hay un tumor, entonces puedo pedir un marcador tumoral llamado antígeno de cáncer 125, el cual me puede indicar la presencia de un cáncer ovárico epitelial. Ok, la concentración de alfa-fetoproteína AFP se eleva en los pacientes con tumor del seno endodérmico o un carcinoma de las células embrionarias. Las concentraciones de deshidrogenasa láctica se eleva en pacientes con disgerminomas. El antígeno carcinoembrionario o el antígeno 19 se eleva en los carcinomas ováricos epiteliales mucinos. Recapitulando y para que no se nos olvide, tenemos cáncer 125 o antígeno CA125, el cual nos habla de un cáncer ovárico epitelial. Tenemos concentración de alfa-fetoproteína AFP cuando estamos hablando de un carcinoma de las células embrionarias. La concentración de deshidrogenasa láctica cuando hablamos de disgerminomas. Y CA199 cuando hablamos de un carcinoma ovárico epitelial mucino. Clínica, exploración, conteo de hormona, marcadores tumorales y ahora estudios de imagen. Obviamente necesitamos también o nos podemos apoyar con algún estudio de imagen para corroborar la información que algunos marcadores nos presten, ¿ok? Por ejemplo, ecografía transvaginal como la ecografía transabdominal. Constituyen métodos excelentes. ¿Por qué? Porque ves el tamaño del quiste. Constituye también el factor principal para elegir entre ambos. Para las lesiones confinadas a la pelvis, la ETV tiene mejor resolución, mientras que la ETA es más útil en el caso de tumores grandes. Ecografía transvaginal o ecografía transabdominal. ETV transvaginal, ¿ok? ETA transabdominal. La ecografía tradicional con escala de grises se resalta con el Doppler de color. La ecografía transvaginal con Doppler de color puede añadir información de la naturaleza
de la lesión, su potencial maligno y la presencia, en dado caso de que exista, de torsión. Tenemos entonces esta escala que nos simplifica el tratamiento recomendado en los tumores ováricos, identificados por métodos de imagen. ¿Ok? Tipos de tumoración ovárica. Si tenemos quiste simple más hemorragia, en una mujer premenopáusica con menos de 3 centímetros de diámetro o mayor a 3 centímetros de diámetro. Recomendación invariablemente funcional. No se necesita tratamiento. ¿Por qué? Porque funciona, ¿ok? No hay una alteración más allá. La mayor parte del tipo es funcional. Se repite el ultrasonido transvaginal entre 6 y 8 semanas después y el quiste se puede eliminar si persiste. En cuanto a la mujer postmenopáusica, cuando es menor de 5 centímetros o mayor de 5 centímetros, que también lo podemos encontrar, la mayor parte es de naturaleza benigna. Se mide con el antígeno CA125 y se repite ultrasonido transvaginal o sonografía transvaginal. Se puede mantener bajo observación cuando la concentración de CA125 es normal y no crece el quiste. En mayor de 5 centímetros de diámetro, el ovario se puede extraer si persiste o causa síntomas. Cuando nos damos a tumoraciones complejas, ¿cómo se identifican estas? Bueno, van a presentar cualquiera de las siguientes características. Tienen tabique, nódulos murales, pared gruesa o irregular, ecodensidad, ecos brillantes, regionales y difusos, líneas y puntos hiperoicos. En estos casos es difícil excluir la posibilidad de cáncer, a menos que se observen características típicas de un teroma quístico maduro o un endometrioma. ¿Okay? En la mujer posmenopáusica los tumores complejos se deben extraer. En la mujer premenopáusica los tumores complejos persistentes se deben extraer. Cuando tenemos tumoraciones de apariencia sólida o predominantemente sólida, se recomienda definitivamente extraer. Recuerden no olvidar CA125, que es nuestro antígeno de cáncer, y ecografía transvaginal. ¿Ok? Esto es lo que significa.